Apocalipsis y en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y por los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El Señor Jesucristo, hablando del poder y de la autoridad de la Iglesia, pues decía en Mateo, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Entonces vemos que la Iglesia del Señor Jesucristo, en la persona de sus siervos, los siervos de Jesucristo, que son los ministros de Dios, que hoy en día pues se pueden ver también, pueden ser vistos como los profetas de Dios, porque traen su palabra al mundo. Pues entonces, la Iglesia ha recibido en este tiempo, como vemos al final del Evangelio de Mateo, el mandato de ir y enseñar a todas las naciones la palabra de Dios y hacer que todas las naciones de la tierra sean los discípulos de Cristo. Bien, pues ese es el mandato que ha recibido del Señor, y entonces ni con todos los poderes del infierno juntos pues se puede impedir que esto se cumpla, se lleve a cabo. Ni todos los poderes del infierno juntos lo pueden impedir. Es algo absolutamente imposible, porque Jesucristo ha recibido todo poder y autoridad del Padre y está con nosotros desde ahora y hasta el fin, todos los días. La semana anterior también veíamos cómo de estos siervos, vuestros 2 siervos, vuestros 2 testigos, pues salía de su boca fuego, representando, simbolizando pues la palabra de Dios, ¿no? Fuego, también decía el Señor Jesucristo en el Evangelio, fuego vine a traer al mundo, ¿no? Entonces está hablando de la palabra de Dios, que es también un fuego que consume a sus enemigos. Y también pues veíamos por último que los hombres reciben ya sea bendición, ya sea también juicio o maldición, juicios, si se les daña a los siervos, o también si la gente no recibe su mensaje. Esta es la potestad espiritual de la Iglesia en ese tiempo. Ahora bien, no hemos de pensar que este ministerio, ¿no?, el llevar a cabo todas estas cosas, ¿no?, el cumplimiento de este mandato, pues esto se realiza así sin más, ¿no? Se realiza aquí sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de turbación, sin ningún tipo de esfuerzo para nosotros, ¿no? Y esto es, como se decía antes, como si fuera coser y cantar, ¿no? No, ningún tipo de problema. La Iglesia, por el contrario, vemos que tiene que hacer su ministerio siempre haciendo frente a una gran oposición del mundo. Una gran oposición del mundo. Yo no podría decir no la veo. Vale, pues no la ves porque, o no la vemos porque está contenida, porque está, digamos, sí, contenida, está latente ahí, no ha estallado, ¿no?
pero esa oposición a veces estalla, y esa oposición a veces se desata, y entonces lo que estaba antes atado y estaba bajo control, pues ahora pues se da a conocer violentamente. Entonces, cuando ocurre esto, cuando hay grandes persecuciones contra los cristianos y contra las iglesias, entonces son tiempos en los que incluso se llega a ver o a percibir, ¿no?, a pensar que parece que como que todo va a acabar, parece que todo ya está perdido, parece que pues el testimonio se va a acabar, que la iglesia va a verdaderamente desaparecer, que va a perecer completamente sobre la faz de la tierra. Pero esto es lo que puede ocurrir, sí, pero nunca esta persecución puede ser pues a veces violenta, nunca tendrá la última palabra, nunca, porque la última palabra siempre la tiene el Señor, y siempre entonces el Señor, Dios Todopoderoso, dará la victoria a su pueblo. Todo esto es lo que llegamos a comprender al meditar este pasaje. Al meditar este pasaje, y vemos lo primero que encontramos en él a partir del versículo 7, es acerca de esta persecución. Se nos habla de la guerra en contra de estos testigos. Vemos en el versículo 7, leemos: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los testigos que, como veíamos, simbolizan el testimonio de los siervos de Dios en el mundo. Ellos habían estado proclamando su mensaje y nadie lo había impedido. No podían hacerlo. Dios estaba con ellos. Entonces vemos, ninguna persecución, ninguna guerra se les había declarado. Nada. Nadie pues había cerrado la boca de ellos. Ellos habían ejercido su potestad espiritual, su autoridad recibida del Señor. Pero vemos que todo esto tiene un límite. Tiene un límite, dice aquí el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio. Dios tiene un propósito decidido ya, pues desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene su voluntad, su plan, también su decreto, y pues Dios en su decreto dice: hasta aquí. Vas a estar aquí predicando y vas a llegar hasta aquí. Entonces, cuando ellos han acabado el ministerio, cuando ellos han llegado hasta ese punto, hasta aquí, bien, pues de la misma manera que es Dios, que es el creador y el soberano de la historia, es el que también pues ha dado las fronteras, ¿verdad?, de los países, ¿no? Ha dado, y nos lo dice la palabra de Dios, a cada país se le ha dado su frontera. O también vemos que de la misma manera que Dios pues dio los límites de cada tribu, las heredades de cada tribu de Israel, pues de la misma manera se puede decir que el Señor fija fronteras a la predicación de la palabra. Y dice, pues hasta aquí. Es decir, que es una utopía, ¿no?, pensar que, o pretender que vamos a ganar a todo el mundo para Cristo. A veces pues dice, vamos a ganar al mundo para Cristo. O vamos a ganar toda la nación o todo el país. Bueno, pues sí, es cierto que a veces se pueden hacer, gracias a Dios, grandes avances del Evangelio. A veces espectaculares avances del Evangelio. A veces, pues, el Evangelio puede ser recibido, incluso a veces en breve periodo de tiempo, en pocos años, o en muchos, da igual. Pero puede llegar a ser creído por una gran parte de la población, incluso la mayoría. O incluso, pues, que llegue hasta los gobernantes a afectar incluso a la gente que dirige el país intelectualmente o también, pues, incluso legalmente. Bien, pues entonces se podría decir de esa manera, pues la nación como tal, aunque eso no significa que todos y cada uno de los individuos que lo forman parte, ¿no?, pero toda la nación como tal ha llegado a ser, ¿no?, alcanzada por el Evangelio. Bien, pues
sí, se puede hacer esto, pero siempre llegará un momento en el que será hasta ahí y que no va a pasar hasta más. Esto vemos, ¿no? Hasta que no llega ese momento, el Señor pues les está dando pues llevar a cabo ese ministerio, y mientras tanto nadie lo va a impedir. Nadie lo va a impedir. Esto pasa igual también en la vida individual, ¿no?, de los siervos, en los ministerios de los siervos, pues cada uno por su parte, te puedo decir. Podemos tomar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que, por ejemplo, estamos aquí hablando, viniendo para acá, pues la vida de Juan Hus. Juan Hus, que era pues uno de los, se le conoce como pre-reformadores, porque él había convivido por ahí, bueno, él nació en 1369 y murió en el año 1415, es decir, murió un siglo antes de Lutero, de las 95 tesis de Lutero, es decir, un siglo antes de la reforma del siglo XVI. Por eso se le conoce normalmente como un pre-reformador, aunque él se puede decir que tenía verdaderamente un proyecto de reforma. Él era un reformador, pero del siglo XV, ¿no?, de los años 1400. Entonces vemos, él murió en el año 1415 en un concilio. Bueno, no hay tiempo para comentar todos los detalles, ¿no?, de su muerte, etcétera, etcétera. En un concilio, pues, de la Iglesia Católica Romana, ¿no?, porque en aquel entonces estaba todavía bajo el dominio del Papa, que por cierto era aquel tiempo que había 3 papas, no 1, 3. ¿Cuál era el verdadero? Pues hoy en día es una cosa que ni se sabe cuál de los 3 papas era el verdadero. ¿Dónde estaba la sucesión papal en aquel entonces? No se sabe, es imposible saberlo. Bien, pues entonces en ese concilio se le condenó a él y murió en la hoguera. Murió en la hoguera. Y alguien podría decir, mira, fíjate, con las cosas que él tenía todavía que decir, con las cosas que él podría haber hecho. Y fue y lo quemaron allí en la hoguera. Fue un fracaso de la reforma en aquel tiempo, en la República Checa, Bohemia en aquel entonces se llamaba. Y sí, es cierto, por una parte, ¿no? Pero por otra parte, hasta que llegó ese momento, hasta que llegó ese día, nadie pudo impedir su ministerio. Nadie pudo impedir, nadie pudo hacerlo callar. El mensaje que tuvo que dar lo dio. Entonces, él antes enseñó y predicó y su mensaje fue creído, fue recibido, y eso cambió aquel tiempo, la ciudad de Praga. Eso pudo haber hecho gran cosa, pero que no lo hizo, pero tuvo también una tremenda repercusión en aquel tiempo. Entonces, bueno, eso nadie lo pudo impedir. Así, por lo tanto, vemos que las persecuciones violentas siempre vienen después y no antes, después de haber acabado el ministerio. Entonces vemos que eso es así, porque el Señor envía a su palabra a la tierra y nadie lo puede impedir. Y una vez hecho eso, entonces viene la oposición y la persecución que vemos aquí. En el texto es por la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo. Ya habíamos visto en el capítulo 9 acerca del abismo, habíamos visto una estrella que cayó del cielo, se le dio la llave del pozo del abismo, y vimos que se estaría refiriendo aquí en el capítulo 9 al diablo Satanás, y que pues abrió pues el abismo, los poderes del infierno se vinieron a la tierra, lo vimos en aquel entonces. Bien, el abismo, que es digamos la morada donde los espíritus malignos, los espíritus inmundos están presos en este tiempo. Lo vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 1. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vemos una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces vemos que estaba ahí atado y estaba ahí preso en el abismo. Entonces vemos que aquí ahora
habla de una bestia que sube del abismo. Entonces, la palabra la bestia aquí es la primera vez que aparece en el libro del Apocalipsis. Entonces, tendremos más tiempo más adelante para considerarla. Entonces, basta decir por el momento, la bestia está basada en, sobre todo, el libro de Daniel, en el capítulo 7, las visiones de Daniel. Daniel, capítulo 7, lo podemos mirar, ¿no? Acerca de las bestias, que también es otra manera de presentar las visiones que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Pero bueno, entonces vemos que aquí está retomando las bestias de Daniel y la encontramos aquí por primera vez. La encontramos también en el capítulo 13, en el versículo 2, y allí leemos: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. En el versículo también 7 vemos: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y esto también vemos, es algo que también demuestra lo que decíamos, que los siervos del capítulo 11 están representando a toda la iglesia y al testimonio de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí la bestia en el capítulo 11 hace la guerra contra los siervos, ¿no? Entonces leemos ahí el versículo 7, hará guerra contra ellos. ¿Quiénes son? Los siervos. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y aquí en el capítulo 13, versículo 7, leemos que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Igual, es lo mismo. Y después también leemos en el capítulo 17, en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. Y está, vemos, para subir del abismo. Aquí lo está presentando como para subir del abismo e ir a perdición. Bien, pues entonces vemos que aquí encontramos esta bestia que aparece pues en distintos lugares y contextos del Apocalipsis. Hace la guerra contra los siervos y la guerra contra los santos, como también vemos en el capítulo 12, y lo veremos también, si Dios quiere, en unas semanas, cuando en el capítulo 12 es la visión del dragón que está haciendo la guerra primeramente, la persecución contra la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, y al ver que no pudo, dice, se va a hacer la guerra contra la descendencia de ella. Leemos en 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que la manera como nos presenta todo esto el Apocalipsis es bastante peculiar. Algunos podrían decir, no entiendo cómo es esto así, no entiendo cómo es esto así, como ahora está hablando del capítulo 11, del capítulo 13, del capítulo 12, del capítulo 17, del capítulo 20, ¿qué orden hay aquí? Aquí tiene que haber un orden, tiene que haber lo que estamos diciendo siempre, pues de manera cronológica, ¿no? Esto es una cosa y lo que encontramos en el capítulo 13 es otra, y lo que encontramos en el capítulo 17 es otra distinta, ¿no? Y esa es la manera que decimos de interpretar el Apocalipsis de manera literalista y de manera, por lo tanto, también futurista, ¿verdad? Pero vemos que esto es querer imponer un orden donde no lo hay. Aquí se está repitiendo lo mismo de distintas maneras en los distintos lugares. Son distintos puntos de vista, son distintas imágenes, ¿no? Podemos ver aquí el libro de Apocalipsis como un libro de imágenes. Como un libro de imágenes, ¿no? Podemos pensarlo como una obra de arte, ¿no? Y una obra de arte, pues, no la hemos de interpretar o estudiar como si fuéramos unos filósofos, ¿no? Los filósofos, pues, van a querer, pues, diseccionarlo, ¿no? Y darle un orden racional y lógico, pero el arte no funciona así. El arte es la impresión que eso te produce en ti, lo que eso te evoca. Entonces, en vez de intentar recomponer el puzzle, ¿no? En vez de intentar hacer que aquí, pues, encaje, ¿no? Pues simplemente dejarnos llevar, ver lo que ella nos evoca y produce en nosotros. Alguien podría pues ahora decir, pues entonces, si eso es así, me estás diciendo que el libro de Apocalipsis es solamente un libro simbólico.
y no hay nada de profecía y no hay nada a lo mejor de historia en ella. Bueno, pues a eso tengo que decir que en buena parte sí, pero no del todo. ¿Por qué? Porque también parece que hay, ¿no?, en el mismo libro de Apocalipsis, profecía en el sentido de predicción del futuro. ¿Por qué? Porque vemos el capítulo, por ejemplo, 20, ¿no?, que es el capítulo del milenio. Ya llegaremos a ese capítulo en su momento. En el capítulo del milenio, pues que Satanás está atado, vemos, lo envía al abismo, está atado, y pues vemos que allí en el versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, dice: Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? Es también lo que encontramos anteriormente, en los capítulos anteriores, acerca del Armagedón, que es la batalla final de las fuerzas de este mundo, las fuerzas del diablo, contra el Señor, contra la iglesia del Señor. Con lo cual, pues vemos que todo esto también está hablando, también aquí en el capítulo 11, ¿verdad? También está hablando, por una parte, simbólicamente, de lo que ocurre a lo largo de la historia con el testimonio de la iglesia, ¿no? Que hay persecuciones, sí, hay persecuciones a veces violentas, pero es también lo que ocurre al final de la historia, cuando el diablo es suelto después de este tiempo de que ha estado atado, y entonces se desencadena la persecución y pues lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces vemos que de esta manera se cumple el Apocalipsis, esto que estamos leyendo, todas y cada una de las veces en la que los cristianos y la iglesia es perseguida, y que parece que esto pues es tan grave que parece que se va a extinguir, pero que esto es lo que ciertamente ocurrirá en el último tiempo, justo pues antes del regreso del Señor Jesucristo en la gran tribulación. Bien, pues todo esto era en cuanto a la guerra de la bestia contra los siervos y la muerte de ellos. Y ahora pues vamos a considerar a continuación pues acerca de su muerte. Leemos en el versículo 6, bueno, el versículo 5, perdón, en el versículo 7, que la guerra que la bestia que venía, sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, hablando de esta persecución. Y el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces vemos esos cadáveres estarán en aquella gran ciudad. ¿Cuál es? Pues nos da aquí una información, dice, en un sentido espiritual. Entonces esta frase de sentido espiritual, vemos que aquí el apóstol Juan mismo nos está dando a entender que lo que va a decir a continuación es un símbolo, ¿no? En un sentido espiritual, simbólicamente. Pues entonces vemos todo esto, pues confirma que sobre todo el libro de Apocalipsis es un libro pues que se tiene que entender en un sentido espiritual simbólico. Bien, pues por una parte dice Sodoma. Sodoma, conocemos toda la historia en Génesis 19, es un símbolo de la impiedad, es un símbolo de la perversión, es un símbolo de la inmoralidad, ¿verdad? De la inmoralidad, como vemos en 2 de Pedro, como vemos también en Judas. Entonces es cuando el pecado se descontrola y reina en el mundo. Mientras que Egipto es también un símbolo de idolatría, ¿no? Es un símbolo de idolatría y es el lugar también del maltrato del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios fue reducido a esclavitud. Bien, pues alguien podría decir, vemos, es el mundo, Sodoma, Egipto. Pero, y muchos lo piensan así, es también como si aquí estuviera hablando de la gran Babilonia, de los capítulos que vienen. Pero fijémonos lo que dice a continuación en el versículo 7, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde nuestro Señor fue crucificado?
en Jerusalén. ¿Y qué es símbolo de Jerusalén, verdad? Del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? Entonces, fijémonos que aquí lo que nos viene a decir es que es la misma que leemos en el versículo 2, cuando está hablando del templo, ¿no? Dice de la ciudad santa que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál es la ciudad santa? También Jerusalén. Bien, pues aquí a esa ciudad santa se le llama también Sodoma y Egipto. Con lo cual, si lo pensamos, esto que nos viene a decir, que la Iglesia se puede llegar a convertir en Sodoma y Egipto. En Sodoma y Egipto. ¿Qué se tiene que pensar de todas las iglesias en las que hay, por ejemplo, pastores homosexuales practicantes, ¿no? O miembros, ¿no? Digamos, que son aceptados, ¿no? Sin ningún problema. ¿Qué mejor cumplimiento de estas palabras, verdad? Entonces, la iglesia se puede convertir en Sodoma y en Egipto. Las idolatrías dan lugar siempre a inmoralidades y también a la inversa. Los pecados al final se van a intentar disfrazar y tapar por idolatrías y herejías. Siempre la inmoralidad y el pecado van juntos. Y aquí pues vemos, esta bestia mata a los siervos y los deja en medio de la plaza de la ciudad santa sin que se entierren. Entonces vemos las operaciones, ¿verdad? Digamos, los hechos no aparecen, no suceden en el mundo, sino ¿dónde? En la ciudad santa. Es decir, en la iglesia. En la iglesia. Por eso vemos que la bestia aquí es un símbolo del anticristo y que el anticristo, vemos, no es algo exterior a la iglesia, como también nos enseña en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Que se sienta en la iglesia, el anticristo, haciéndose pasar por Dios. Entonces esto es algo que se ha cumplido en la historia. Sí, realmente aquí vemos un cumplimiento de la historia. Todo esto se ha cumplido en la historia. ¿En qué? Todo lo que nos dice aquí de la bestia. Pues en el surgimiento del anticristo. Del anticristo que efectivamente ha luchado, ha perseguido a muerte a los verdaderos siervos de Dios a lo largo de la historia. ¿Y quién es el anticristo? Pues no es otro que el papado. No es otro que Roma. Sí, el mismo que ahora se pasea por todo el mundo y que todo el mundo se funde nada más verlo. Pues el papado, hoy en día, sigue siendo aquel que dice que es la cabeza de la iglesia. Y la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo no tiene dos cabezas, no tiene una cabeza que es el Papa y no es la cabeza que es Jesucristo. Estamos hablando de la iglesia universal, ¿verdad? No, porque tampoco vale decir, no, es que lo es en un sentido ministerial. Pero aquí estamos hablando que ni ministerialmente la iglesia universal no puede tener ninguna otra cabeza que no sea Jesucristo, ¿verdad? Bien, pues entonces el Papa no tiene ningún poder en sí mismo, sino el que todos los demás le quieran dar. Todos los demás reyes de la tierra le quieran reconocer, de ir a hablar con él y de estar con él. No tiene ningún poder. Es un poder, digamos, espiritual que ejerce sobre ellos. Pero este se ha opuesto a lo largo de la historia a todos los que han predicado la verdad. Y hoy en día, aunque no lanza persecuciones directamente contra ellos, pero sigue rechazando la verdad de la palabra de Dios, de la misma manera que lo hizo pues, el de hace 5 siglos. Así pues vemos que ella, la bestia, dice pues que los matará, dejará los cadáveres que estén en la plaza de la gran ciudad, y bueno, pues entonces impedirá que se los sepulten, ¿no? Que reciban entonces una última honra, se puede decir, ¿no? Nada, lo dejen ahí para que las fieras lo devoren, ¿no?
Bueno, fijémonos lo que es también lo que sigue haciendo con todos aquellos que el papado ha desechado por heréticos, por herejes, ¿no? Ha puesto su nombre, pues eso, ahí a la pública ignominia, ¿no? Y los trata como las peores bestias que han nacido de mujer. Bien, pues eso es lo que hace, y eso es pues para el regocijo del mundo, ¿no? La bestia, el anticristo y el mundo pues están muy contentos el uno con el otro. Ellos, al ver a los siervos de Dios muertos, pues hacen fiesta. Leemos allí que, versículo 9, de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, es decir, al final todo el mundo, es algo universal, verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados, y versículo 10, los moradores de la tierra se regocijarán y se alegrarán. Entonces ellos van a celebrar, ¿no? Que los siervos de Dios al final pues se pierdan, ¿no? Que al final pues mueran, ¿no? Eso ha sido así siempre, ¿no? ¿Quién se acuerda de los que mató la Inquisición, de los siervos de Dios que mató la Inquisición aquí en España? ¿Quién se acuerda de ello hoy en día, verdad? O, por ejemplo, cuando ocurrió la San Bartolomé en el siglo 1572 en Francia, que mataron a miles, a decenas de miles de creyentes en unos pocos días en París, en toda la provincia de Francia. ¿Qué ocurrió? Pues el anticristo de Roma pues lo celebró con un Te Deum y acuñó una moneda conmemorativa diciendo pues que estaba muy bien exterminar a los hugonotes. Bien, pues vemos, el mundo se movilizará ante un genocidio. Si vienen pues refugiados a nuestras fronteras por centenares de miles, le vamos a buscar acomodo sin ningún problema. Si hay un genocidio en un país o en otro país, eso va a salir en los medios de comunicación y todo el mundo pues va a lamentar la pérdida pues de millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, o pues va a lamentar el genocidio de los armenios en los años 20, pero nadie va a mover un dedo por los cristianos, y eso lo vemos hoy en día. Porque los cristianos están siendo perseguidos hoy en día en muchos lugares, en muchos países, ¿no? ¿Verdad? En Arabia Saudita, por ejemplo, los países musulmanes, si se convierten, van a la muerte. ¿A quién? ¿Quién hace una campaña internacional a causa de esto? ¿Verdad? ¿A quién le importa todo esto? ¿Y eso por qué es? Pues porque les son molestios, les son molestos. Porque ellos vemos que habían, versículo 10, atormentado a los moradores de la tierra. Porque la palabra que ellos predican les acusa de la conciencia, les pone en evidencia los pecados que ellos han cometido, y eso les acusa la conciencia de ellos y lo tratan así de acabar. ¿Cómo? Pues acabando con el mensajero. Entonces, porque ellos también, incluso al predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que es que Jesucristo es el que trae la salvación, es el único que trae salvación, con lo cual pues se les acabe también su humanismo. Se le acaba también pues el sueño de que bueno, nosotros vamos a hacerlo aquí, el mundo bonito, y lo vamos a hacer todo nosotros solos sin contar con Dios para nada. Entonces también les recuerda también que no hay libertad, que ellos no son libres, que han de someterse a Dios, a cumplir sus mandamientos y también a creer a su palabra. Bien, por lo tanto, fijémonos que el mensaje más terrible para todos es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de la salvación. Es un mensaje terrible para ellos. Y por eso pues lo celebran, están contentos de que mueran, de que desaparezcan. Pero fijémonos que no es, como decíamos, la última palabra. ¿Por qué? Porque después de haber muerto hay la resurrección de los siervos, la resurrección también de la iglesia. Vemos aquí que todo esto que hemos visto es por un tiempo limitado. Un tiempo limitado. El versículo 9 dice que los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Entonces, bueno, esto comparativamente con los 1260 días, los 3 años y medio, los 42 meses, es muy poco tiempo. Es un tiempo corto, pequeño, limitado.
Es lo mismo que decía también Jesús en el Evangelio, hablando también de la gran tribulación. Si ese tiempo de persecución no fuese acortado, ninguna carne, ningún ser humano sería salvo. Pero he aquí son acortados. Entonces vemos que todas las persecuciones que el Señor da o permite o envía, ¿no? Es cuando ya ha acabado el ministerio, ¿verdad? Dijo hasta aquí, pero también a la persecución dirá hasta aquí y no más. Hasta aquí y no más. Y entonces, pues, dice que envía su Espíritu, versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos, ¿en quién? En los siervos, el Espíritu de vida enviado por Dios. Y aquí, pues, esta frase también recuerda la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 37, de la visión de los valles, de la visión del valle de los huesos secos. Podemos leer en el capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 10. Allí leemos: profeticé cuando me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, eso ocurrió cuando el profeta profetizó y dio la palabra del Señor. Así pues, el Señor vuelve a entrar, vuelve a dar vida y poder a la iglesia cuando ella está caída y ella está, pues, prácticamente muerta. La vuelve a levantar, la resucita espiritualmente hablando. La iglesia que ha caído en la persecución, ella se levantará, se ha levantado y se levantará también. Cuando el anticristo, pues, parece reinar, pues, soberano sobre todos los reinos de la tierra. Cuando, pues, el pueblo de Dios ha conocido la dispersión del pueblo de Dios, la dispersión del poder de Dios, como dice Jesús en el Evangelio. Cuando las herejías han corrompido la iglesia, porque ¿por qué reina el anticristo? Pues a causa sobre todo de los errores y herejías y apostasía de la iglesia verdadera del Señor. Cuando las sectas, pues, también han dividido y dispersan al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está postrado y parece que no cuenta para nada y que es menos que nada, es como el felpudo a la puerta de las casas. Bien, pues entonces la iglesia siempre se levantará. El Señor la levantará. Se oirá la voz del Señor y la obra del Señor en ella. Y dice que entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre que los vieron. Ellos se alegraban, ahora están aterrados. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá, el Señor los está vindicando, para que todos lo vean que yo los he amado, para que todos vean que son mis siervos. Y eso lo hace y envía también juicios al mundo. Vemos, en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí también vemos lo que también hemos visto en tantos otros lugares, que si hay persecución habrá juicios, si hay persecución habrá calamidades, si hay persecución, si hay violencia contra los siervos y contra la iglesia del Señor, el Señor no dejará esto sin vengar. Y esto es lo que ocurrirá también en el fin del mundo, porque el Señor traerá, pues, como venganza, el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas. Y que esa maldad se les caiga ya definitivamente y sin remisión alguna sobre sus cabezas. Bien, pues una vez más vemos, ¿no? La clave para comprender todo esto es: ha ocurrido en la historia, ocurrirá al final de la historia. Entonces, en la historia, la iglesia ha sufrido persecución, pero en la historia el Señor ha derramado de su Espíritu Santo, ha enviado su palabra, y por la enseñanza de la palabra de Dios, por la predicación fiel de la palabra del Señor, pues la iglesia se ha puesto otra vez sobre sus pies en pie.
Y esto es lo que ha ocurrido y ocurrirá. Esto es lo que en el tiempo ha ocurrido, por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, de la bendita Reforma que hubo 5 siglos atrás. Esto es también lo que ha ocurrido cuando ha habido verdaderos avivamientos en la historia de la Iglesia. Y digo verdaderos porque la palabra avivamiento está muy de moda y está muy utilizada, y estamos viviendo en muchos lugares muchos avivamientos, pero son muchas veces falsos avivamientos. Verdadero avivamiento no se diferencia mucho de la Reforma, en el sentido de que el Señor envía la verdad de la palabra de Dios, y es sobre todo un tiempo de mucha salvación, de conversión de muchas personas en un tiempo. Entonces es lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en el tiempo, y lo que ocurrirá también en el día de la persecución final. Lo que pasa es que ese levantamiento ya no será espiritual, sino que será físico y será real. El Señor lo va a levantar y levantará a todos los creyentes sobre sus enemigos para recibir a Jesucristo en los aires, en los cielos, como dice también la palabra el apóstol Pablo, mientras ellos reciben el juicio. Entonces, ¿en cuál de estas dos situaciones nos encontramos? No lo sabemos, ¿no? ¿Esto es la antesala del fin? ¿O todavía habrá años, decenas, centenares de años antes del fin? No lo sabemos. No podemos ponerle fecha al día final. En todo caso, sí que es cierto que personalmente yo todavía espero que pueda haber todavía una reforma para que el Señor levante a su iglesia, enviando su Espíritu sobre ella, levantándola sobre sus pies, para que todos sus enemigos la vean también puesta en alto. Para que se dé la salvación de muchos millones que vemos hoy en día están yendo al infierno. Las fauces del infierno se han abierto y por ellas están pasando millones porque han sido engañados, ¿verdad? Engañados por herejías y también por los errores de Satanás, ¿no? De nuestro tiempo, del humanismo. Y también, sobre todo, para que el nombre de Cristo sea exaltado sobre sus enemigos, sobre todos a los que se ríen de él. O el nombre de Cristo sea también vindicado ante el anticristo, al cual todos saludan en este tiempo. Y lo mejor de todo es que es algo que puede ocurrir. Es algo que puede ocurrir. Aunque sea contra todo pronóstico, pero puede ocurrir. ¿Por qué? Porque todo el poder es del Señor. Todo poder es el del Señor. Y esto ocurre por el poder del Señor, por el Espíritu Santo y su palabra. Vaya a haber esta reforma o no, de una manera o de otra, la victoria siempre será nuestra. Porque de una u otra manera el Señor nos va a decir, sube acá. Si mantenemos fiel la palabra del Señor. Entonces el Señor nos dirá, sube acá, y añadirá esas palabras de bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces nos dirá esto para que estemos con Él y que todo el mundo entonces vea que Él nos ha amado, que verdaderamente nosotros hemos creído la verdad, su palabra, y la palabra que nosotros anunciamos es la verdad de la palabra del Señor. Entonces guardemos una vez más, hermanos, la palabra del Señor y sirvamos al Señor, ¿no? Alentémonos unos a otros, alentémonos a nuestras almas, digamos todas estas cosas, no dejemos de servir al Señor, ¿verdad? Al Señor, a Jesucristo según su palabra. Y no solo esto, sino dice 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor cada día. No poquito, sino creciendo en la obra del Señor cada día. ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor nunca es en vano.
Que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra.